La idea de esta charla esencialmente es contarles un poco, compartir algunas nociones básicas sobre de qué se trata la astrobiología. La astrobiología, como su nombre lo indica, combina el saber de la biología con la astronomía, o básicamente el estudio del universo, porque justamente tratamos de abordar cuestiones que tienen que ver con la vida fuera de la Tierra, ¿no es cierto? La astrobiología se nutre de muchísimas disciplinas, es una disciplina por definición ecléctica, ya que nos valemos de los conceptos que utiliza digamos, de los conocimientos que generan las disciplinas de la química, de la biología, de la astronomía y tantas otras que confluyen en esta disciplina en donde básicamente la pregunta central sería esta, ¿no? Si existe la vida fuera de la Tierra. Por supuesto que hay mucho para estudiar todavía, hay muchísimas cosas que no sabemos sobre la vida dentro de nuestro propio planeta, pero lo que nos interesa en la rama de la astrobiología es preguntarnos qué pasa más allá, o sea, preguntarnos qué pasa con la aparición de vida fuera de nuestro planeta, en otros lugares del sistema solar o fuera de nuestro sistema solar, en los llamados exoplanetas. Así que, básicamente, en esta charla lo que vamos a tratar de hacer es desarrollar algunas preguntas y sus respuestas, en algunos casos parciales, ¿no? Porque todavía seguimos aprendiendo muchas de estas cosas y seguimos tratando de responder muchas de estas preguntas. La primera pregunta que vamos a abordar es ¿qué es la vida? La segunda, ¿cómo se originó la vida? Hacer un breve raconto de las cosas que pensamos que pueden haber sucedido en el momento del origen de la vida y que pueden haber propiciado el surgimiento de los primeros organismos vivos. Sí, nos vamos a preguntar si la vida solamente existe en nuestro planeta y si no vale la pena realmente buscar más allá. Y vamos a hablar un poco de las herramientas que usamos para esa búsqueda y en particular qué es lo que miramos cuando miramos hacia el cielo buscando evidencias de la existencia de vida. Y para terminar vamos a hablar muy brevemente de algo que si bien no es el foco de la astrobiología en sí, pero forma parte de una rama muy activa de estudio, es la búsqueda de civilizaciones extraterrestres. Así que ese es más o menos el mapa de ruta de lo que vamos a hablar en los próximos minutos. Así que comenzamos con quizás la pregunta más central que nos invita a entender y a preguntarnos más en la astrobiología, que es esta, ¿no? ¿Qué es la vida? O sea, ¿qué es lo que define a un organismo vivo y lo distingue de la materia inerte, digamos, de las cosas que no están vivas, ¿no es cierto? Para esto nos valemos en general de una definición bastante abarcativa, sucinta y detallada de lo que es un organismo vivo, que fue justamente dada por la NASA. Ustedes saben que justamente la NASA, que tiene un instituto de astrobiología muy pujante y muy activo, tuvo que sentar a varios expertos para tratar de definir justamente la vida en pos de poder tener bien claro qué es lo que vamos a buscar cuando miramos fuera de la Tierra, tratando de preguntarnos si podemos encontrar vida. Entonces, la NASA define a la vida como, o a un organismo vivo, como un sistema químico autosustentable, es decir, que se puede mantener a sí mismo, capaz de experimentar evolución darwiniana. O sea, somos los seres vivos entidades basadas en componentes químicos, en la organización arquitectónica y funcional de componentes químicos que nos mantenemos a nosotros mismos y con el correr del tiempo vamos evolucionando. Es decir, a lo largo de las generaciones vamos cambiando y vamos evolucionando y de esa manera se ha diversificado la vida en nuestro planeta. Como les decía, esta es la definición de la NASA, y es una definición de trabajo, digamos, no pretende ser la definición perfecta, realmente es bastante controversial tratar de definir algo tan esquivo como la vida, pero es una muy buena definición de trabajo y con mucho sentido práctico. Ahora bien, ahora que sabemos más o menos de qué se trata la vida, en el sentido de que los organismos vivos somos entidades químicas que nos mantenemos y evolucionamos, nos podemos preguntar cómo empezó la vida, qué sabemos acerca del origen de la vida. Bueno, acá espero no decepcionar a nadie, pero en realidad no sabemos cómo comenzó la vida en la Tierra. Tenemos algunos indicios, algunos puntos que vamos uniendo para tratar de obtener el panorama completo. Estamos en proceso en toda esta situación, pero tenemos algunos atisbos, tenemos algunos indicios, algunas pistas que nos permiten elucidar un poco este proceso. Antes de preguntarnos cómo comenzó la vida, podemos ir un poquito más atrás
porque realmente lo vale y porque nos va a dar herramientas muy útiles para seguir hablando después, nos podemos preguntar cómo comenzó todo, o sea, cómo comenzó básicamente el universo. El universo empezó hace unos 13.800 millones de años con lo que hoy por hoy es la teoría más aceptada, llamamos la gran explosión, es decir, el famoso Big Bang. Hace 13.800 la materia y la energía que hoy vemos en el universo estaba condensada en un punto, en un punto infinitesimal. Esto es algo realmente bastante difícil de imaginarse. De hecho, el nombre que recibe este punto que nuclea toda la energía y la materia del universo se llama justamente singularidad, porque es un estado realmente singular en donde muchas de las leyes que hoy vemos que operan en el universo directamente no funcionaban en ese instante y realmente estamos tratando de entender un poco más, de hecho se sabe bastante poco de esto, pero siempre estamos tratando de avanzar un poco más en la comprensión de cómo fueron los procesos que tuvieron lugar en este instante tan fundamental para entender todo lo demás, ¿no es cierto? Y básicamente es el pilar de nuestra propia existencia. Esencialmente entonces hace todo este tiempo el universo estaba condensado en un punto y prácticamente en forma inmediata se expandió de una manera descomunalmente rápida y todavía podemos sensar o percibir radiación derivada de ese momento, es lo que se llama la radiación de fondo de microondas, que ha sido analizada hace algunos años y que nos permiten mapear un poco la estructura de ese universo tan primitivo, tan primigenio. Algún tiempo después, la energía empezó a condensar en materia, en la forma de partículas subatómicas, como los que muchos de ustedes habrán escuchado nombrar, neutrones, protones, electrones, y eventualmente estos a su vez se asociaron para formar los primeros átomos. El átomo más sencillo que existe y el más abundante en todo el universo es el átomo de hidrógeno, que justamente posee un protón y un electrón. Cuando el hidrógeno y esta materia primitiva empezó a colapsar o empezó a condensarse gracias a la acción de la gravedad, se empezaron a formar nubes de hidrógeno que cada vez se hacían más compactas, eventualmente esto dio origen a las primeras estrellas. Las estrellas son básicamente bolas enormes de gas, hidrógeno, que están en activos procesos de fusión nuclear, ¿no es cierto? Y eso es lo que da a las estrellas su característico brillo, la energía disipada por esos procesos de fusión nuclear, en donde el hidrógeno va lentamente convirtiéndose en el siguiente elemento de la tabla periódica, que es el helio. Pero ahí surgen entonces las primeras estrellas, alrededor de los 250 millones de años después del inicio del Big Bang, o 250, 400 millones de años luego del inicio del universo, y a partir de ahí las estrellas empiezan a reunirse en galaxias, y eventualmente empiezan a formar la materia que permite la aparición de planetas, y eventualmente la vida, ya en este caso, en nuestro caso particular, que orbitamos alrededor de una estrella que llamamos Sol, la vida surgió en esta altura, ¿no es cierto? Más o menos hace unos 4.000 millones de años, o sea, cuando el universo tenía unos 9.000 millones de años de edad, ¿no? Sí, 10.000 millones de años de edad. Así que ese es básicamente el raconto de todo lo sucedido hasta acá, muy somero, en cuanto a el universo. Ahora bien, nos cuesta un poco manejar conceptualmente 13.800 millones de años, así que muchas veces se apela a alguna analogía, como por ejemplo hizo Carl Sagan en su famosísima serie Cosmos, hablando del año cósmico, o sea, reduciendo la edad del universo a lo que sería el término de un año. Acá vamos a hacer algo parecido, mucho más simplificado, resumiendo la edad del universo básicamente en un mes que elegimos arbitrariamente septiembre, y toda la edad del universo estaría condensada en estos 30 días del mes de septiembre. Entonces en el primer día surgen los átomos y las estrellas, luego un poquito más avanzado, en el segundo día aparecen las galaxias, y la Tierra, fíjense, aparece recién en la fecha de la primavera. El 21 de septiembre surge el sistema solar junto con los planetas, incluida la Tierra, que eventualmente pasó de un estado más bien fluido a un estado rocoso, y luego, en el día 24, aparecería, está más o menos estimado que por este día aparecería la primera célula, LUCA, le llamamos LUCA por la sigla que significa último ancestro común universal de todos los seres vivos, la sigla en inglés. En los días 25 y 26 aparece el proceso de fotosíntesis, tan importante para
tunear, o estoy haciendo un anglicismo, para ajustar las condiciones de nuestro planeta que luego propiciarían el surgimiento de nuevos tipos celulares de mayor complejidad y eventualmente conduciría a nuestra propia aparición como especie en el planeta. Si subdividimos a su vez el último día, el día 30, en sus horas, minutos y segundos, los detalles de los últimos casi 500 millones de años serían los siguientes. A la 1 de la mañana aparecerían las plantas primitivas, a las 7:30 de la mañana los insectos, a la tarde las primeras flores, ya en la noche desaparecen los primeros los dinosaurios que habían dominado la faz de la Tierra, y fíjense que casi llegando a medianoche aumentan su distribución y su número y su diversidad los mamíferos, de los cuales descendemos, y solamente en el último segundo es que aparecemos nosotros. Esto nos da una idea de lo sideral de estos tiempos y de la enorme magnitud de tiempos que manejamos cuando hablamos de la edad del universo. Nuestra historia humana es tremendamente cortita, y la verdad que es un instante en este calendario de este mes cósmico o mes universal. Una cuestión fundamental para entender la vida y cómo estamos organizados es justamente la materia que nos constituye como seres vivos. Esencialmente, la pregunta es, ¿de qué estamos hechos? ¿No es cierto? Así que vayamos a la lista de componentes que nos forman a los seres vivos. Estamos formados por átomos, por supuesto, como toda materia, pero esos átomos también se pueden asociar entre ellos para formar moléculas. Las moléculas, a su vez, en la generación de las primeras células vivas, han dado origen justamente a las primeras células. Son muchas moléculas organizadas de una manera muy compleja que permiten el surgimiento de una entidad, como vimos, autorregulable, capaz de evolucionar, que es la célula. Ahora bien, también las células pueden asociarse en forma de tejidos, esos tejidos a su vez organizarse formando órganos, y los órganos reunirse para formar sistemas de órganos que eventualmente son los que proporcionan el sustento vital a los individuos. Ahora bien, la pregunta podría hacerse de si todos los seres vivos siguen esta escalerita de organización cada vez más compleja, y la respuesta es que no. Muchos de los seres vivos se quedaron en el nivel de célula. El nivel de célula es el fundamental para la vida. Por debajo de célula ya no hablamos de materia viva, así que la célula es el primer escalón, digamos, la categoría indivisible de la organización de los seres vivos. A partir de ahí sí podemos llegar a organismos más complejos como nosotros, pero muchos de los organismos se quedaron en este nivel de organización, el nivel celular, como por ejemplo las bacterias, los protistas, con los que hoy compartimos el mundo, ¿no? Los organismos unicelulares. Si hacemos un zoom visual de todo esto que acabamos de decir, pero de atrás para adelante, de cómo lo describimos recién, podemos partir de la estructura de un dedo, por ejemplo, y cuando llegamos a una resolución de 2 milímetros, podemos, o un poquito mayor de la que se ve acá, esta distancia de 2 milímetros, podemos empezar a ver los pliegues de la piel. Si seguimos avanzando y acercándonos, ya estamos en el dominio de la microscopía óptica, en la cual podemos distinguir las células que forman nuestra piel, y si seguimos avanzando en un detalle de esta imagen, podemos meternos en las estructuras que forman a las células, con sus organelas, su núcleo que lleva el ADN, y también podemos seguir haciendo zoom, y vamos a encontrar estructuras más chiquititas todavía, como estas, que representan a los ribosomas. Los ribosomas son las máquinas con las que nuestras células fabrican las proteínas que utilizan para funcionar. Y eventualmente podemos hacer más zoom, y nos centramos en una de estas proteínas, una proteína del ribosoma, que, como podemos ver, si hacemos más zoom, está formada por átomos de distintos tipos. Así que esta es, en última instancia, el nivel final de organización de la materia en átomos, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cuáles son los átomos que nos forman? Si vamos a mirar la tabla periódica que compendia la totalidad de los elementos que conocemos, algunos de ellos naturales y otros generados artificialmente, nos vamos a dar cuenta que los organismos vivos utilizan en su mayoría los átomos que están coloreados en la tabla, en esta imagen. Principalmente los que están en rojo, en forma secundaria los que están en celeste, y luego los que están en verde y amarillo. Pero básicamente, si tenemos que mencionar a los elementos más importantes que forman la materia viva, nos vamos a enfocar básicamente en CHOMPS, que es la sigla de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Sí? Estos reúnen en la inmensa mayoría
de los elementos que nos constituyen. Esencialmente tiene mucha importancia el carbono, porque forma cadenas largas, es como una especie de Lego, ¿no es cierto?, en donde podemos encadenar distintas piezas para formar piezas cada vez más complejas, y eso justamente es lo que reside en el corazón de la química orgánica, la síntesis de moléculas complejas basadas en el carbono, con distintas propiedades, y que combinadas proporcionan la funcionalidad de las células. Ahora bien, con estos elementos, chomps, podemos formar moléculas, dijimos, y esas moléculas también podemos relacionarnos con los organismos vivos, porque los organismos vivos tenemos moléculas que son particularmente interesantes, y no las encontramos típicamente en cualquier lado, en la naturaleza, por ejemplo. Las moléculas llamadas moléculas orgánicas son en general sintetizadas por los organismos, pero esto no quiere decir que requieran algún tipo de, no sé, ingrediente especial o algo por el estilo. Las moléculas orgánicas son normalmente sintetizadas por los organismos, pero también pueden ser sintetizadas en forma espontánea en el ambiente. Quizás son ambientes un poco complejos y de características un poco complejas, pero no tiene nada de mágico la sustancia orgánica. Eventualmente, entonces, tenemos que la materia se fue organizando en moléculas, como por ejemplo, nucleótidos, que forman, ahora vamos a ver qué otras moléculas más grandes, aminoácidos, monosacáridos, es decir, azúcares, y ácidos grasos, que constituyen moléculas más complejas que denominamos colectivamente lípidos. Y en el centro de todo esto está la molécula de agua. Y esto es importante, es una molécula realmente muy importante, porque toda la interacción de las moléculas que forman a los organismos vivos está basada en la química del agua, está basada en soluciones acuosas. Sabemos que somos mayoritariamente organismos formados por agua, ¿sí?, antes que cualquier otra cosa, en donde en ese seno acuoso interactúan todas las moléculas que nos forman. Sin el agua no podríamos funcionar, o por lo menos la vida no podría funcionar de la forma en que la conocemos. Estas moleculitas pequeñitas que acabamos de mencionar sirven para hacer ADN, los nucleótidos forman el ADN, que son las moléculas portadoras de la información genética de nuestras células. Forman proteínas, los aminoácidos que acabamos de mencionar, forman estructuras así grandotas y con muchas formas variadas, los colores por supuesto son artificiales en todos estos casos, pero forman estructuras muy variadas y con distintas funcionalidades que encarnan esencialmente la mano de obra de nuestras células, la mano de obra bioquímica que mantiene a nuestras células funcionando. Los azúcares son también moléculas, los polisacáridos en particular, formados por los monosacáridos como el que vimos en la diapositiva anterior, son estructuras también muy grandes, moléculas muy grandes, que son importantes para el manejo de la energía por parte de nuestras células, pero también para formar estructuras que le dan forma a la organización de nuestras células. Y también las grasas formadas por los ácidos grasos que vimos en la diapositiva anterior, constituyen, por ejemplo, algunas moléculas relacionadas con las grasas, no exactamente las grasas en sí, pero relacionadas con los lípidos, constituyen la piel de las células, es decir, la membrana que separa el contenido de la célula del medio ambiente, y por supuesto, todos estos ingredientes son importantes a la hora de preguntarnos cómo surgió la primera célula y cómo fue el origen de la vida. Así que estas son las llamadas moléculas de la vida. Ahora bien, ¿cómo se formaron estas moléculas de la vida? Hoy por hoy sabemos que el ADN lo forma una célula. Si encontramos ADN es porque había un ser vivo en algún momento en ese lugar. Pero el ADN, digamos, pensarlo formado en una tierra primitiva, en donde no existía la vida, es algo un poco más complejo. Las primeras moléculas de la vida se cree que se formaron en la tierra primitiva, justamente bajo las condiciones de un planeta que era completamente ajeno a lo que estamos acostumbrados hoy. En esa tierra primitiva abundaban el metano, el amoníaco, el vapor de agua y el hidrógeno. Y lo que se hizo fue, bueno, Alexandre Oparin en un momento planteó que la combinación de todos estos elementos, estas características de la tierra primitiva, sumado a altas temperaturas o a radiación ultravioleta y descargas eléctricas de las tormentas muy frecuentes que se daban en la tierra primitiva, eso conduciría a la formación de las primeras moléculas orgánicas, y que permitirían después construir moléculas más complejas. Moléculas orgánicas como nucleótidos, como aminoácidos, que como vimos son el pilar fundamental para sintetizar moléculas más complejas. Y de hecho, bueno, en 1953 se hizo este famoso experimento, el experimento de Miller y Urey, que esencialmente dijeron, bueno, vamos a combinar estas sustancias químicas y estas condiciones que, según la evidencia geológica, reinaban en la Tierra primitiva hace unos 4.000 millones de años,
y veamos qué pasa, combinémoslos en el laboratorio y veamos qué aparece. Cuando condensaron los productos de toda esta mezcolanza, digamos, de toda esta receta, encontraron una solución, o sea, condensaron una solución en la que se encontraron compuestos orgánicos, como justamente aminoácidos, ácidos grasos, pequeños azúcares. Así que estaba demostrado que la Tierra primitiva probablemente haya sido muy rica en estas moléculas de la vida, en estas moléculas que podrían funcionar como semillas para la construcción de moléculas más complejas y eventualmente la formación de las primeras células. ¿Qué pasó con estas moléculas después? Bueno, estas moléculas luego se cree que se fueron asociando entre ellas, por ejemplo, para formar estructuras más complejas. Si combinamos los ácidos grasos que pueden aparecer en esta Tierra primitiva, podemos formar capas, o podemos formar esferas, en donde podemos albergar un contenido acuoso en el interior. Y estas se cree que justamente fueron las primeras membranas que aparecieron y que propiciaron la aparición de las primeras células. Justamente estas membranas, englobando moléculas como ácidos nucleicos primitivos, que vendrían de la asociación de los distintos nucleótidos, y pequeñas protoproteínas, que vendrían de la asociación de los primeros aminoácidos, permitirían formar esta unidad, digamos, independiente del medio ambiente, que serían las primeras células. Así que así habrían surgido las primeras células. Por supuesto que tenemos pedacitos de esta historia, y algunos de ellos apoyan esta visión de que las primeras células surgieron de manera totalmente espontánea hace aproximadamente unos 4.000 millones de años. ¿Qué pasó después de surgidas las primeras células? Es decir, LUCA, este ancestro común universal de los seres vivos. Y bueno, después empezó a operar la evolución. Como estas células se replicaban, un patrimonio exclusivo de los organismos vivos, que pueden replicarse, pueden copiarse y dejar descendencia, y esa replicación generaba pequeñas variaciones con el correr del tiempo. Esto hizo que las variantes, la diversidad en la población de células, fuera sometida quizás a distintas presiones del ambiente, y por lo tanto eso permitir que se fueran separando o divergiendo, ¿no? Generando distintas poblaciones que eventualmente se fueron convirtiendo en las distintas especies, y con el correr del tiempo llegaron a dar la enorme diversidad que podemos observar hoy en el planeta Tierra luego de 4.000 millones de años de evolución, ¿cierto? El árbol de la vida esencialmente tiene tres grandes ramas muy distintivas, que son dos de ellas pertenecientes al reino de las bacterias y las arquebacterias. Las arquebacterias son muy interesantes porque son bacterias que tienen la capacidad de vivir en ambientes completamente extremos, ambientes en donde no puede vivir ningún otro ser vivo. Ambientes, por ejemplo, con temperaturas superiores a los 100 grados, o concentraciones salinas muy, muy altas. Pueden vivir en salmuera, literalmente, donde no se puede conservar ningún ser vivo funcionando. Y bueno, y demás. Así que estas representan particular interés para la disciplina de la astrobiología, porque justamente se cree que conservan características muy primitivas de las primeras células que vivieron en un ambiente que hoy consideraríamos realmente muy hostil. La rama de la derecha representa a los eucariotas, las células más complejas que podemos encontrar en la Tierra, y donde tenemos nuestro propio lugarcito allí junto a los animales, pero también están los hongos, las plantas y otros organismos. Bueno, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Todo bien? Bien. ¿Se escucha todo? ¿Se ve bien? ¿Ustedes ven el cursor cuando yo muevo el cursor en la pantalla? Sí, se escucha y se ve bien. ¿El cursor se ve, José Luis? Sí, se ve perfecto. Porque yo utilizo el cursor para señalar alguna cosita, y hay algunas formas de compartir pantalla que no lo muestran. Yo lo veo bien. Perfecto, bueno, seguimos entonces. Entonces cabe la pregunta, si la vida existe solamente en nuestro planeta. Bueno, nos imaginamos que si existen otros planetas y las condiciones de la vida, las condiciones en la Tierra se dieron para el surgimiento de la vida, podríamos especular perfectamente con que la vida también podría darse fuera de la Tierra. Básicamente, para entender un poco estas cosas, tenemos que hablar de vuelta de los elementos que nos forman. ¿De dónde vienen los elementos que nos forman? Claro, nosotros los tomamos de la composición de la propia Tierra, de nuestro propio planeta, pero en última instancia, estos elementos, ¿de dónde vienen? Bueno, básicamente la fábrica de elementos químicos son las estrellas. Las estrellas funcionan, justamente como les había dicho, fusionando hidrógeno para dar helio, pero eventualmente se les acaba el hidrógeno y empiezan a fusionar helio para dar litio, y eventualmente se les acaba el litio y empiezan a fusionar litio para dar elementos cada vez más metidos dentro de la tabla periódica. Es decir, que las estrellas son los grandes cocineros del universo,
en cuanto a que van sintetizando con el correr del tiempo nuevos elementos de la tabla periódica. Ahora bien, los elementos más pesados de la tabla periódica, por ejemplo, los que habíamos mencionado, ¿no es cierto?, como carbono y otros elementos mucho más pesados, no se forman tan fácilmente en las estrellas. Para que se formen estos elementos, las estrellas básicamente tienen que morir. Morir en sentido figurado, las estrellas no están vivas, pero tienen que cumplir su ciclo evolutivo, digamos, de manera tal de que una vez que se agotan completamente la capacidad del combustible y la capacidad de mantener activas sus procesos de fusión nuclear, las estrellas colapsan y terminan explotando en un evento realmente cataclísmico, en donde expulsan todo su material al espacio exterior. Y en ese momento, es lo que llamamos las supernovas, en ese momento en que se forman las supernovas, que son básicamente estrellas que están finalizando su capacidad de seguir funcionando, en ese momento es donde se generan los elementos más pesados de la tabla periódica. Así que, básicamente, para decirlo de una manera un poco poética, miles de millones de estrellas tuvieron que morir para que pudiéramos existir nosotros. Es decir, para generar la materia que forma los planetas y eventualmente los organismos vivos, tuvieron que desaparecer miles de millones de estrellas en la forma de supernovas para nutrir al universo del material con el que podemos construir la vida. Creo que era Carl Sagan que decía también, de una manera muy poética, que somos polvo de estrellas. Y la verdad que es acertadísimo. Bien, esta materia generada por la descomposición de las estrellas y por la gravedad se van condensando, ¿no es cierto? La materia se va tendiendo a reunir, y justamente por acción de la fuerza de gravedad. Y cuando se reúne la suficiente cantidad de materia, y en particular el suficiente hidrógeno, se enciende una nueva estrella. Y alrededor de esa estrella, si hay el suficiente material de elementos pesados de la tabla periódica, se forma un disco, lo que llamamos el disco protoplanetario. Este disco también tiene material que se va acercando por acción de la gravedad, y eventualmente termina formando planetas. Aquí tenemos una imagen de un disco protoplanetario generado por el telescopio ALMA de Chile. Se han podido observar directamente estrellas que están naciendo y están con discos protoplanetarios a su alrededor. O sea, se están formando, están naciendo nuevos planetas constantemente. Y luego de que estos planetas se formaron, la propia acción gravitatoria de los planetas sigue nucleando material, de manera que con el correr del tiempo los sistemas planetarios se limpian, ¿no?, entre comillas. O sea, quedan bastante desprovistos de materia interestelar, y queda todo más o menos resumido o congregado en los planetas propiamente dichos. Aquí tenemos una imagen de nuestro propio sistema solar y de sus planetas constituyentes. Ahora bien, ¿qué y cómo buscamos, sabiendo que hay muchísimos planetas allá afuera en donde podemos mirar? ¿Qué es lo que vamos a mirar y cómo buscamos en astrobiología la evidencia de existencia de vida fuera de nuestro planeta? Bueno, una de las herramientas que se han usado es el telescopio espacial Kepler, que es un telescopio especialmente diseñado para detectar exoplanetas. ¿Y cómo se detectan los exoplanetas? Porque están realmente muy lejos como para poder ser observados directamente. Hay muy pocos casos de planetas que han podido observarse directamente. Así que nos valemos de una técnica especial en el telescopio Kepler, que básicamente consiste en mirar muy detenidamente una estrella y ver variaciones en su luminosidad, es decir, ver variaciones en la intensidad de luz que nos llega de esa estrella. Si notamos una variación, puede deberse, una variación que además es rítmica y muy definida, puede deberse a que sea justo lo que ocurre cuando un planeta de esa estrella pasa por delante en su órbita. Pasa por delante de la estrella, y entonces el disco del planeta, el pequeño disco del planeta que no podemos ver, esto está exageradísima esta imagen, el pequeño disco del planeta lo que va a hacer es tapar un poco la luz que nos llega de ese planeta. Y esa pequeña variación de luz sí la podemos evidenciar, la podemos notar. Como podemos ver en la animación, a medida que el planeta avanza por el disco de la estrella, la luminosidad que detectamos baja muchísimo. Lo paso una vez más. Y esta bajada en la luminosidad, bueno, muchísimo no, baja un poquito, pero lo podemos detectar. Y esto nos puede dar mucha información acerca de no solo la existencia del planeta, un planeta que está ahí, sino de características importantes de ese planeta, como por ejemplo su tamaño. Por otras técnicas, que no tengo tiempo de detallar ahora, también podemos evidenciar la masa, y si sabemos el tamaño y sabemos la masa, podemos saber su densidad. Y si sabemos su densidad, podemos saber si es comparable con la Tierra, un planeta rocoso, o más bien un planeta gaseoso, como Júpiter, por ejemplo. Así,
Gracias a Kepler hemos encontrado muchísimos exoplanetas, muchísimos planetas exteriores al sistema solar. Aquí tenemos en comparación Venus y la Tierra, que tienen casi el mismo tamaño, pero aparecieron nuevos planetas que tienen tamaños similares y presumiblemente composiciones también potencialmente similares. El catálogo de exoplanetas descubiertos ya supera los 4.000, y hay un pequeño sesgo, ¿no? Obviamente este sistema del tránsito lo que permite es visualizar mucho más fácilmente los planetas más masivos, los planetas más grandotes, que son los que ocultan la luz de la estrella más eficientemente. Así que tenemos un sesgo y en general detectamos planetas muchísimo más grandes que la Tierra, planetas que llamamos jovianos, es decir, o superjovianos, planetas que tienen el tamaño de Júpiter, ¿sí? O más aún. Pero en el catálogo pudimos detectar bastantes planetas con del tamaño similar a la Tierra. Tenemos tierras, acá tenemos la cantidad de exoplanetas descubiertos por el telescopio Kepler, en total unos 4.000 y pico. Tenemos que, como les decía, la mayoría son planetas muy grandes, que permiten su visualización fácilmente al pasar por delante de una estrella, una técnica que se llama tránsito, no sé si lo dije, pero también descubrimos varios planetas similares a la Tierra en su tamaño y densidad. Hace un par de años se puso en órbita el satélite TESS, que permitirá complementar, o sea, viene ya permitiendo complementar los estudios del satélite Kepler, del telescopio espacial Kepler. TESS lo que va a hacer, o lo que está haciendo desde hace ya un par de años, es escanear el cielo en un área 400 veces superior, más o menos, a la que cubrió el telescopio espacial Kepler, y por lo tanto va a complementar su trabajo, y particularmente enfocándose en estrellas mucho más brillantes y mucho más cercanas. El estudio que estaba programado era de más o menos unas 200.000 estrellas durante 2 años. Para seguir adelante tenemos que introducir un nuevo concepto, que es el de la zona de habitabilidad estelar. O sea, podemos tener muchos planetas en los sistemas solares que detectemos, pero ¿todos esos planetas pueden albergar vida? La pregunta es pertinente en cuanto a, por ejemplo, la presencia de agua. Nosotros, si buscamos vida como la conocemos, vamos a buscar la presencia de agua en esos planetas, y para que el agua propicie la aparición de la vida, el agua tiene que estar en estado líquido. Así que si nos acercamos demasiado a la estrella, como por ejemplo el caso de Mercurio o Venus, probablemente el líquido se va a ver evaporado muy rápidamente, ¿sí? Como se cree que justamente sucedió en estos planetas. Si había agua, de algún modo, en esos planetas, la cercanía a la estrella hizo que el calor recibido por la estrella evaporara ese agua e incluso devastara cualquier atmósfera que hubiera sido propicia para el surgimiento de la vida. Por otro lado, si nos alejamos demasiado de la estrella central, pasamos a un lugar extremadamente frío, donde el calor de la estrella no es suficiente para mantener el agua en estado líquido, y por lo tanto se congelaría. Y el agua en estado sólido es bastante difícil de, digamos, analizar la posibilidad de generación de vida con agua en estado sólido. O sea, la vida como la conocemos no se puede generar en hielo, sino que requiere condición sine qua non, agua líquida. Así que tenemos una franja, ¿no?, en donde si nos acercamos demasiado, perdemos las oportunidades de encontrar vida, y si nos alejamos demasiado, debería pasar lo mismo. Simplemente por el hecho de considerar al agua líquida como condición fundamental de la aparición de vida. Hace un par de años, bueno, ya 4 años, se descubrió un sistema planetario muy interesante, el sistema TRAPPIST, en donde lo que llamaba la atención era que muchos de estos planetas estaban en la zona de habitabilidad, ¿sí? Más tarde se vio que por algunas características particulares de estos planetas, que pueden tener que ver con la composición o el anclaje de mareas, como vamos a ver en unos minutos más, hacen bastante improbable que encontremos vida, pero, digamos, tampoco lo podemos descartar completamente. Otra cuestión a considerar importante es el tipo de estrella. No todas las estrellas son como el Sol. De hecho, el Sol es una estrella, si bien bastante común, tenemos estrellas de distintos tipos, estrellas que son muchísimo más grandes, pero muchísimo más grandes, y con distintas características espectrales, es decir, con distintas características de radiación que emanan de sus procesos nucleares. Así que las estrellas más comunes son, digamos, los exoplanetas que se están encontrando en otras estrellas. Muy comúnmente orbitan estrellas enanas de tipo M, como por ejemplo este que está acá, Próxima Centauri b. Próxima Centauri b está orbitando la estrella Próxima Centauri, que es la más cercana, curiosamente, a nuestro sistema planetario.
¿sí? Y el tema es que las enanas M, el problema de las enanas M, es que son estrellas mucho más frías que nuestro Sol, y por lo tanto irradian mucho menos calor, y por lo tanto acercan mucho hacia sí la zona de habitabilidad, ¿no es cierto? Porque la zona de habitabilidad para nuestro Sol es una a determinada distancia, y para una estrella enana de tipo M está mucho más cerca, porque para acercarnos al calorcito realmente tenemos que acercarnos mucho más, ¿no es cierto? Así que hay algunos problemas asociados con la cercanía a estas estrellas, porque justamente como parte de sus procesos de fusión nuclear, las estrellas a veces tienen eventos bastante cataclísmicos, en donde tienen como erupciones de energía y de materia hacia el espacio, que se llaman flares o fulguraciones. Y es justamente el problema cuando hablamos de planetas que orbitan muy cerca de las estrellas. En el caso particular de Próxima B y Próxima Centauri, se descubrieron que había habido fulguraciones demasiado intensas como para que la vida hubiera soportado estas enormes cantidades de radiación estando tan cerca como el planeta Próxima B lo está. Porque justamente las radiaciones de este tipo de fulguraciones es realmente perjudicial para la vida. Todos sabemos que los seres vivos somos sensibles a la radiación, y la radiación excesiva y de este tipo realmente sería excluyente con la posibilidad de encontrar vida en planetas como estos. Sin embargo, este año fue publicado un trabajo que da vuelta un poquito el tablero. Básicamente se llevaron estudios a cabo utilizando bacterias y arquebacterias y sometiéndolas a radiaciones que simularían la energía disipada por estas fulguraciones o superfulguraciones que podríamos encontrar en estos planetas. Y sorpresivamente las bacterias sobrevivieron. Este trabajo que estoy mostrando acá es un paper publicado por la doctora Jimena Brevalla, una astrobióloga argentina que trabaja en el Instituto de Astrofísica y Física del Espacio de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y una serie de colaboradores, demostraron entonces que las bacterias, o sea, vida como la conocemos, podría sobrevivir a estas fulguraciones. Y todo esto en el peor escenario, ¿no es cierto? En el escenario en donde ni siquiera tenemos una capa protectora como nuestra atmósfera. Si además a eso le agregamos una atmósfera a Próxima B, podríamos pensar tranquilamente que la vida podría estar ebulliendo en un planeta como ese. Y por supuesto, nos invita a seguir preguntándonos más. Así que, analizando todos los planetas que encontramos, nos encontramos con que un cuarto de los planetas descubiertos, de los exoplanetas descubiertos, son rocosos y están ubicados en las zonas de habitabilidad de sus respectivas estrellas, lo cual es un número bastante importante, ¿no es cierto? Estamos hablando de cerca de unos 1000 planetas rocosos ubicados en las zonas de habitabilidad. Ahora bien, no solamente tenemos, en total, si hacemos algunos cálculos, en la Vía Láctea deberíamos encontrar unos 50.000 millones de planetas potencialmente habitables, lo cual es un número bastante importante y bastante estimulante a la hora de pensar en las probabilidades de encontrar vida fuera de la Tierra. Pero también tenemos que considerar otra zona de habitabilidad, y es la zona de habitabilidad galáctica. Es decir, no todos los lugares en la galaxia son igualmente propicios para el surgimiento de la vida. De la manera similar a lo que pasaba si nos acercábamos o nos alejábamos mucho del Sol, si nos acercamos mucho al centro de la galaxia, el centro de la galaxia es rico en eventos realmente cataclísmicos, ni hablar del agujero negro supermasivo que típicamente ocupa el centro de las galaxias, sino de las estrellas que rondan el centro galáctico. Son muy propensas a generar supernovas, es decir, son estrellas antiguas que, finalizan su ciclo evolutivo muy violentamente, como habíamos mencionado, y son muy frecuentes las supernovas cerca del centro galáctico. Así que si estuviéramos muy cerca de estos lugares, las supernovas largan tanta cantidad de radiación al espacio que eso quizás sería esterilizante para la vida incipiente en un planeta. Por otro lado, si nos alejamos demasiado del calor y de la radiación de las supernovas, nos vamos a los confines de la galaxia, a las partes más externas. Allí todavía no se acumuló la suficiente materia pesada, es decir, los suficientes elementos pesados de la tabla periódica, como el carbono, el nitrógeno y demás, que permitirían propiciar la aparición de moléculas orgánicas y, en última instancia, la aparición de células vivas. Así que de vuelta estamos en una solución de compromiso, ni muy, ni tan, ni muy cerca, ni muy lejos. Justamente nuestro Sol ocupa el área de habitabilidad de nuestra galaxia, lo cual obviamente no es ninguna casualidad.
Bien, ahora, ¿tenemos que buscar tan lejos? ¿Tenemos que mirar más allá en la galaxia, o en las estrellas cercanas, o incluso en otras galaxias, si en algún momento la tecnología lo permitiera? Bueno, la respuesta es que no, no hace falta buscar tan lejos en busca de vida, porque cada vez hay más evidencias de que quizás podamos estar a la vera del descubrimiento de formas de vida dentro de nuestro propio sistema solar. Por ejemplo, en Marte, donde creíamos que las condiciones eran totalmente inhóspitas para la vida, básicamente por la falta de agua, se han descubierto recientemente depósitos, yacimientos, digamos, de agua, no sé si le dice yacimiento, pero depósitos enormes de agua líquida subterránea, y eso permitiría especular con la posibilidad de que incluso hoy por hoy exista vida en el planeta Marte, en estos cuerpos masivos de agua. Se cree, está bastante, digamos, no confirmado, pero se acepta bastante la hipótesis de que en Marte muy probablemente haya existido vida en el pasado, pero la evolución del planeta lo ha ido llevando a un ambiente a convertirse en un ambiente bastante inhóspito, pero el descubrimiento de estas masas de agua líquida en Marte habilitan nuevamente las esperanzas de encontrar vida bajo la superficie. Por otro lado, hay satélites en los grandes planetas del sistema solar, en Saturno y en Júpiter, que son estos que están ilustrados acá. Estas son fotos del satélite llamado Encélado y del satélite llamado Europa. La estructura de estos satélites es bastante interesante, porque hay evidencias que nos muestran que por fuera son congelados. Recuerden que Saturno y Júpiter están muy lejos del área de habitabilidad del sistema solar, están muy alejados y por lo tanto su agua debería ser totalmente sólida. Y sin embargo, nos encontramos con que por debajo de la capa de hielo que rodea a estas lunas, la presión sumada al calor desprendido de la interacción gravitatoria con el planeta Júpiter y también debido quizás a la radiactividad de sus componentes, de los componentes de su núcleo, permitirían la existencia de agua líquida debajo del manto de agua sólida que encontramos en la superficie. Y en esos océanos de agua líquida, que estamos hablando de, estarían en una profundidad de unos 15 kilómetros, de 5 a 15 kilómetros de hielo, por debajo habría océanos de agua líquida en los cuales podría existir vida. Y estos océanos de agua líquida manan hacia el espacio exterior en forma de géiseres que podemos encontrar en el polo, y aquí tenemos una imagen tomada por la sonda Cassini, si mal no recuerdo, que permitió justamente evaluar estos géiseres, estas emanaciones de material del océano subyacente, y analizar incluso la composición, y se encontró justamente vapor de agua, hidrógeno y otros componentes que son compatibles, no demuestran, pero son compatibles con la existencia de vida debajo de la superficie. Tal es así que la NASA está programando para los próximos años misiones a Encélado que vayan a recolectar material y traerlo de vuelta a la Tierra, y solo Darwin sabe qué nos podemos llegar a encontrar ahí. Otros requisitos importantes para la habitabilidad de los mundos, digamos, de los mundos extraterrestres, son la presencia de campos magnéticos. El campo magnético de la Tierra genera una fuerza que nos escuda de la radiación que estamos recibiendo todo el tiempo del Sol, algo que se manifiesta de manera muy vistosa en las auroras boreales. Si no existiera nuestro campo magnético, nos veríamos sometidos a radiaciones muchísimo más potentes que las que recibimos, y es difícil imaginarse el surgimiento de la vida en esas circunstancias. También los planetas donde buscamos vida, lo ideal es que tengan atmósferas. Las atmósferas permiten proteger tanto de radiaciones como de variaciones térmicas muy fluctuantes, muy extremas, gracias a la creación de efectos invernadero que incluso podrían calentar el planeta a distancias un poco mayores de las que normalmente podríamos considerar como óptimas. Por otro lado, la tectónica de placas, es decir, los movimientos de la corteza terrestre, permiten el reciclado de materiales que es importante para justamente la formación de moléculas orgánicas, materiales como el carbono, el agua y otros, justamente gracias a la tectónica de placas, se están moviendo constantemente, y eso es importante para mantener una dinámica química que permita el surgimiento de las moléculas que conocemos como importantes para el surgimiento de los seres vivos. Y también tenemos el tema del acoplamiento de mareas. El acoplamiento de mareas básicamente es la interacción gravitatoria entre cuerpos celestes y cómo opera para afectar su movimiento. Por ejemplo, vieron que la Luna nos da siempre la misma cara, nos muestra siempre la misma cara. Eso es porque está acoplada, justamente por orbitar con la Tierra, se ha ido acoplando y se ha llegado a equilibrar de manera de que su
tiempo de traslación es equivalente a su tiempo de rotación. Entonces está completamente anclada y mostrándonos siempre la misma cara. Si esto también puede pasar con los planetas, y de hecho es algo que se ha visto que, digamos, hay evidencias que sugieren que los planetas, por ejemplo, del sistema TRAPPIST, que habíamos visto hace un rato, están anclados de mareas, es decir, que le dan siempre la misma cara a su Sol, a la estrella TRAPPIST. Entonces, si le dan la misma cara al Sol, imagínense que la Tierra le dé todo el año la misma cara al Sol, o sea, no tenemos básicamente día y noche, ¿no es cierto? Hay un hemisferio que está todo el tiempo de día y un hemisferio que está todo el tiempo de noche. Obviamente en el hemisferio que está todo el tiempo de día se derrite todo, es un desastre, es altísima la temperatura, mientras que en el lado contrario, en el hemisferio nocturno, habría hielo, obviamente no habría agua líquida tampoco, en el lado caliente se evapora y en el lado frío se condensa y forma hielo, y entonces, de vuelta, estamos en el dilema de que es difícil imaginarnos la vida en un planeta así, salvo que pensemos en la línea crepuscular, es decir, en el borde que separa al hemisferio siempre soleado con el hemisferio siempre de noche, ahí podríamos encontrar agua líquida y por lo tanto podríamos encontrar algunos organismos que vivirían en una especie de atardecer o amanecer eterno. Son todas especulaciones por el momento, pero también no dejan de ser provocativas. Bien, volviendo a las herramientas con las que sondeamos estas posibilidades, todos escucharon hablar del telescopio espacial Hubble. No solo nos ha regalado imágenes hermosísimas y muy informativas científicamente de cuerpos celestes como galaxias, nebulosas, nos ha permitido sondear el nacimiento de nuestras estrellas, la evolución de las galaxias, y muchísimos fenómenos muy, muy interesantes, sino que además, a mi modo de ver, ha contribuido con muchísimas especulaciones acerca de la inmensidad del universo también. Fíjense que el telescopio espacial Hubble se detuvo durante 10 días en el mismo punto del espacio, un punto del espacio que era completamente oscuro, es decir, es un punto del espacio para el cual no se había detectado ningún cuerpo celeste, ninguna estrella, ninguna galaxia, ni nada, ¿sí? Que a todas luces aparentemente era un punto desprovisto de elementos de interés. Este punto del espacio tenía el tamaño de una puntita de alfiler en el cielo, ¿sí? Y básicamente Hubble se enfocó en ese punto negro durante 10 días y tomó 342 capturas de alta exposición para revelar que ese punto que creíamos que estaba vacío y que no tenía ningún tipo de material, en realidad tenía esto. Miles y miles y miles de galaxias, ya no digamos estrellas. Hay muy pocas estrellas de nuestra propia galaxia metidas en el medio, en este punto, pero esencialmente se descubrió un enjambre extremadamente rico de galaxias poblando la totalidad del universo observable. Incluso allí donde no vemos galaxias en forma clara, están, y están realmente inundando completamente el universo. Así que si hablamos de probabilidades de vida en nuestra propia galaxia, y podemos pensar que si tuvimos la incidencia de aparecer en este universo como mentes conscientes y autopreguntantes, imagínense con esta enorme inmensidad y variabilidad de galaxias que tenemos en el universo, si esto no va a ser probable que ocurra en otros lugares. El sucesor del Hubble es el telescopio espacial James Webb. El telescopio espacial James Webb está dotado de un espejo principal mucho más grande que el del Hubble, más o menos unas 3 veces más grande, con lo cual vamos a tener muchísima más resolución en las imágenes que genere. Ahí están los tamaños comparados del James Webb, el Hubble y una persona. El James Webb está programado para salir el año que viene a la órbita, a su órbita, va a orbitar del otro lado de la Luna, mucho más lejos y mucho menos contaminado por elementos de radiaciones de por aquí, digamos. Ahí está la comparación del espejo del Webb y el espejo del Hubble, comparados con una persona. Y lo interesante también es que el Hubble va a mirar otro tipo de radiaciones, no va a mirar solamente luz visible, sino que se va a ir más hacia el infrarrojo. Y esto básicamente es el equivalente de mirar más hacia el pasado del universo, por razones que no puedo explicar ahora, pero que tienen que ver con el efecto Doppler. Básicamente las galaxias más lejanas se están alejando mucho más rápidamente de nosotros, y por lo tanto su luz está corrida hacia el rojo. Y no solo eso, sino que incluso puede estar corrida hacia el infrarrojo o hacia las microondas. Así que James Webb va a poder mirar justamente la luz que viene de las galaxias más lejanas y por lo tanto son las más jóvenes, las primeras galaxias del universo, las primeras galaxias que se formaron en el universo. O sea, Webb va a ser capaz de mirar mucho más al pasado, hacia el pasado del universo, que Hubble. Y en ese sentido nos va a aportar información muy, muy valiosa sobre
la formación de las primeras galaxias en el universo, como les decía. Pero no solo eso, James Webb nos va a permitir una resolución inédita en el análisis de las atmósferas de los planetas. Cuando los planetas de otros sistemas solares pasan por delante de su estrella, la luz de la estrella ilumina sus atmósferas, y en base a la luz que nos viene de sus atmósferas, podemos deducir la composición química que hay en esas atmósferas. Así que analizando estos espectros de absorción, podemos deducir qué componentes existen en la atmósfera de estos planetas, señalando aquellos más adecuados para albergar vida como la conocemos. Así que James Webb nos va a traer muchísimas, muchísimas sorpresas, seguramente de acá a muy poco tiempo. Bien, vamos a la última pregunta de la charla, que tiene que ver con la posibilidad de existencias de civilizaciones extraterrestres. Esta pregunta no es nueva, por supuesto que viene de hace rato, viene quizás desde que el mundo es mundo y la humanidad es humanidad, ¿no es cierto? Pero formalmente, en 1955, John Krause sugiere que miremos el cielo buscando señales que podrían tener su origen en potenciales civilizaciones extraterrestres. Pensando que, bueno, a ver, si hay civilizaciones extraterrestres, muy probablemente se quieran comunicar, como nosotros, para dar cuenta de su existencia, y por lo tanto enviar señales al espacio, señales que podríamos nosotros detectar gracias a la tecnología, y ver si eso nos demuestra la existencia de estas civilizaciones. Así se construyó el primer telescopio dedicado justamente a este tipo de escuchas, de señales, en la Universidad de Ohio, y eventualmente también participó nuestro querido Carl Sagan de estas iniciativas, junto a la que llamaron la Sociedad Planetaria, junto a otros científicos, y quizás el evento más reciente de esta iniciativa de búsqueda de señales provenientes de civilizaciones extraterrestres es la iniciativa Breakthrough Listen, que básicamente va a dedicar mucha plata está dedicando mucha plata y mucho tiempo en sondear el cielo de una manera que no tiene precedentes en búsqueda de estas señales. Así que estamos escuchando. El tema es que hasta ahora, no hemos escuchado nada interesante. Cuando hablamos de la especulación sobre la posibilidad de vida fuera del planeta, pensamos en la llamada ecuación de Drake, ¿no es cierto?, en honor a Frank Drake, que fue quien la elucubró, digamos, la generó. Esta ecuación básicamente nos habla de las probabilidades de hacer contacto con civilizaciones extraterrestres, y se basa esencialmente en que el número de civilizaciones extraterrestres, n, en un tiempo determinado, está dado por la tasa a la que se forman las estrellas en el universo, por la frecuencia con la que existen planetas en esas estrellas, es decir, cuántas de esas estrellas que se forman por año tienen planetas. De esos planetas, ¿cuántos están en la zona de la llamada ecósfera, o la zona de habitabilidad, que mencionamos hace un rato? De ellos, ¿cuántos pueden propiciar la ocurrencia de células, es decir, el surgimiento de vida, o de vida como la conocemos, o como no la conocemos? De los planetas que son capaces de generar vida, ¿cuántos son capaces de evolucionar inteligencia? Es decir, en cuántos de ellos la vida ha podido evolucionar en comportamiento inteligente y eventualmente en capacidad tecnológica, ¿no es cierto?, que les permita comunicarse por ondas de radio con otras civilizaciones. Y todo esto con el parámetro de cuánto vive una civilización de estas características a lo largo del tiempo, porque ustedes saben que las civilizaciones, así como surgen, también pueden desaparecer. Así que, tomando todos estos componentes en la ecuación, podemos calcular cosas de lo más desopilantes. Por supuesto que no tenemos números claros para asignar a la mayoría de estos términos. Recién vamos más o menos por acá, ¿no es cierto? Sabemos la tasa de formación de estrellas, sabemos la frecuencia de ocurrencia de planetas, o por lo menos nos estamos aproximando, con un sesgo, pero nos estamos aproximando. Sabemos si los podemos ver, podemos estimar o aventurar cuáles de ellos están en la zona de habitabilidad, y todo esto, a partir de acá, no tenemos la más remota idea todavía. Así que se imaginan que podemos analizar múltiples escenarios, pero haciendo muchas asunciones, ¿no es cierto? Así que, en base a estas cosas que podemos asumir, los números van desde 10 civilizaciones dentro de nuestra propia galaxia a 0,00000 y un poquito, es decir, que podemos descubrir en un año. Por ahí, si escuchamos durante el tiempo suficiente, sí, la probabilidad va a llegar a 1 eventualmente, pero por ahí tenemos que escuchar miles de millones de años todavía para tener la chance de que aparezcan. Así que esos son los dos extremos de las resoluciones de esta ecuación, que por supuesto es más un ejercicio mental que algo netamente científico. Pero es provocativo y es
generador de preguntas que justamente nos hacemos en la astrobiología. Si consideramos esta rayita, y ya voy terminando, como la que compendia toda la historia temporal del universo, o sea, los 13.800 millones de años, y iniciamos con el Big Bang al comienzo, tenemos que la formación de las primeras estrellas se da por ahí, la aparición de nuestro Sol se da por ahí, la aparición de la vida en nuestro planeta se da ahí, y la aparición de Homo sapiens como especie se da bien al final. Habíamos visto que era en el último segundo de este calendario, de este mes astronómico que sería septiembre, si condensáramos toda la historia del universo ahí. Ahora, si hacemos zoom en lo que sería la historia humana, básicamente tenemos que esta historia se remonta hasta más o menos unos 350, 200, 350.000 años atrás, ¿sí? O sea, tenemos muy poco de historia, esencialmente, muy poco de historia como especie sobre el planeta. Pasaron muchas cosas antes que nosotros. Es más, ¿qué pasa si la vida no surgió en alguna de estas primeras estrellas que pueden haber aparecido? Mejor dicho, estrellas, por supuesto, con la capacidad, la metalicidad, los elementos pesados de la tabla periódica abundantes como para formar vida, ¿no es cierto? No las primeras de todas, sino estas primeras estrellas potencialmente generadoras de vida. Bueno, si hacemos cálculos bastante complejos, podemos llegar a la conclusión de que casi el 80% de los sistemas estelares potencialmente habitables en nuestra galaxia son en promedio 3.000 millones de años más viejos que el Sol. El Sol tiene 5.000 millones de años, así que tenemos estrellas que lo anteceden en 3.000 millones de años. O sea que tenemos 350.000 años con toda la furia de historia humana versus la posible enorme cantidad de 3.000 millones de años de posible historia extraterrestre. O sea que, imagínense la innovación tecnológica que nosotros pudimos lograr en apenas un par de siglos, imagínense lo que sería una civilización extraterrestre que fuera así de vieja y que hubiera, por supuesto, subsistido hasta la actualidad. Claramente tendrían una tecnología que nosotros deberíamos tildar literalmente de magia en nuestro estado de conocimiento actual. Pero bueno, lógicamente son especulaciones, y la pregunta de fondo es, ok, si el universo está tan lleno de vida y existen tantas civilizaciones inteligentes capaces de comunicarse por ahí afuera, entonces la pregunta de fondo es, ¿dónde están? ¿Por qué no los escuchamos? ¿Por qué no los vemos? ¿Por qué no recibimos señales todo el tiempo de todos lados en el cielo que nos informan de la existencia de estas civilizaciones? Bueno, la respuesta es realmente muy compleja. Algunas de ellas, de las posibilidades que se barajan como respuesta, involucran el hecho de que la vida quizás sea mucho más improbable de lo que nosotros consideramos que puede ser. Otras consideran el hecho de que las distancias enormes a las que estarían estas civilizaciones dificultan muchísimo la llegada de señales, o nuestra capacidad tecnológica no nos permite tampoco percibir estas señales. Así que las posibilidades son realmente muchas, hay bibliografía al respecto que les puedo recomendar después, si les interesa me preguntan y les recomiendo algún libro, pero esta gran paradoja de que si supuestamente la vida es tan prolífica en el universo, ¿por qué no escuchamos nada?, se ha bautizado como la llamada paradoja de Fermi, o también el gran silencio, ¿no es cierto? Y es bastante perturbador, porque no tenemos realmente evidencias hasta ahora, y hemos estado escuchando durante algunos años, de la existencia de civilizaciones por allá. Pero, por supuesto, la posibilidad está abierta, y también es un motor para seguir buscando y seguirnos haciendo preguntas que siempre llevan a una mejor comprensión del universo en que vivimos. Así que bueno, eso es todo. Les agradezco muchísimo la atención dispensada, y si les parece, y si tienen ganas todavía y no están agotados, podemos abordar algunas preguntas que puedan formular. Lea, ¿sacás la pantalla? Sí, podemos ver a todos. Gracias. Buenísimo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, dale, Ángel. Disculpe, bueno, primero, la verdad que me encantó, tomé nota, saqué fotos, lo que pasa es que para poder digerir todo lo que usted dijo, para una persona del llano nos va a costar unos días. Pero hay algo que usted dijo, pero yo no lo pude anotar. ¿Cómo era Luca? ¿Qué significaba? ¿Cuál es el significado de Luca? Luca es la sigla en inglés de Last Universal Common Ancestor, es decir, último ancestro común universal. Es un poco pedante para los terrícolas hablar de universal, ¿no es cierto? Porque justamente estamos hablando de la posibilidad de vida fuera de la Tierra y nos tiramos encima que el primer organismo vivo de la Tierra es universal, ¿no? Pero no.
es simplemente, lo que quiere decir es abarcativamente, que engloba a la totalidad de la Tierra. Last Universal Common what? Perdón, me quedé. Lo voy a escribir en la ventana de chat, ¿sí? Así lo pueden leer. No, pero está bien, ¿eh? Last Universal Common... Universal Common Ancestor. O sea, ahí. ancestro común universal. Último ancestro común universal. Básicamente, la primera célula, que por supuesto no se cree que haya sido una sola, sino varias, pero esencial, conceptualmente, el primer organismo vivo que apareció en la faz de la Tierra. Gracias. Bueno, Leandro, yo fui anotando preguntas que se fueron contestando por el mismo auditorio. Acá hay algunos expertos, colegas tuyos, que fueron respondiéndole a los asistentes, así que creo que lo que sí hay muchas felicitaciones, excelente charla, si la pudimos grabar, Muchas gracias. muy bien explicado, excelente, muchas gracias, muchísimas gracias. Lamentablemente, como decía, perdóname, ¿cómo era tu nombre? Que me hiciste la pregunta de Luca recién. Angelina. Claro. Como decía Angelina recién, lamentablemente el tiempo es muy tirano en estas cosas y no permite ir un poco más en detalle como para entender más estas cosas, y me veo, la verdad, obligado a pasar revista muy rápido de algunos conceptos que yo entiendo que, por supuesto, son bastante complejos, ¿no? Pero bueno, la idea en general de la charla era básicamente despertar un poquito el interés y la curiosidad y entender alguna cosita sobre las cosas que trabajamos y que nos preguntamos en la disciplina de la astrobiología, no más que eso por el momento, porque bueno. Acá hay una pregunta, Lea, que hace Leticia, sobre universos paralelos. ¿Qué nos puede compartir? Yo personalmente nada, porque soy un completo ignorante del tema, pero sé que recientemente ha habido muchas noticias al respecto. En particular, se están prestando mucha atención a las radiaciones de neutrinos, en particular en laboratorios de la Antártida, que la interacción de los neutrinos con el hielo propicia mucho su detección, y que eso nos habla de la posibilidad de una estructura bastante complicada de imaginarse, en la que tenemos multiversos, ¿no es cierto? Y en esos multiversos nuestro universo forma parte, y de alguna manera muy extraña está sugerido por ahí que parece que digamos, los universos vecinos podrían chocar e interactuar, y eso generar ciertas influencias dentro de cada universo que explicarían algunas anomalías, algunas asimetrías en la distribución de materia y energía en el espacio que se han observado. Pero bueno, todo esto es realmente hasta ahora muy especulativo. Tenemos bastante para entretenernos con este universo y con entender este universo, como para poder pensar en salir a mirar qué hay por afuera todavía. Pero bueno, por supuesto que todo forma parte del entusiasmo y de las ganas de saber más y de preguntarse cosas. Lamento no poder darles más información, pero la verdad que realmente es un tema que no manejo en absoluto. Yo soy biólogo, así que imagínense, todavía estoy peleando con la astronomía, tratando de aprender para poder hacerle honor a la disciplina de la astrobiología. Así que lamento no poder decir más que esto. Bueno, la verdad quizás Rotary pueda organizar una tertulia con algún astrofísico, digo. Yo les puedo recomendar un par. Recomendanos algunos y prometemos que para el próximo periodo vamos a hacer otra reunión de divulgación científica que son, la verdad que súper enriquecedoras, y nada, estamos felices de que todos se vayan tan contentos, con muchos interrogantes, o por ahí hasta uniendo conocimientos, ¿no? Porque por ahí uno tiene conocimientos fraccionados y cuando lo ven así como en la película, dice, wow, esto que vi tal vez en aquel momento es parte de todo esto, y nada. Si alguien más quiere hacerle alguna pregunta a Leandro. Dice, ¿puede haber planetas que escapen a la zona de habitabilidad, por ejemplo, por un efecto invernadero? Bueno, justamente, eso está planteado claramente. De hecho, sin ir más lejos, bueno, por el tema de efecto invernadero justamente desdibujaría los límites de la zona de habitabilidad en cuanto a cercanía o lejanía por el tema del agua líquida, ¿no? Claramente. Pero al margen también estamos yéndonos fuera de la zona que habitualmente considerábamos de habitabilidad, si consideramos lunas como Encélado y como Europa, o incluso Titán también estaba planteada,
Multicano es un poco más complicado para la vida como la conocemos, pero también está planteado. Para Europa y Encélado el agua es líquida por debajo de la superficie, o sea, creemos que es líquida por debajo de la superficie, y está muy fuera de la zona de habitabilidad. Así que esto realmente expande nuestro concepto de habitabilidad cuando miramos otros mundos, ¿no es cierto? Así que siempre nos estamos manejando por las probabilidades menos optimistas en general. Pero ya estamos viendo que justamente podemos ser un poco más optimistas todavía. Alguien pregunta, Hansey pregunta si podés recomendar algún buen libro de biología. Libros de biología. Tendría que hacer un compendito, pero a ver, quizás en mis clases yo tengo hartos a mis alumnos de repetirles siempre lo mismo. Lean El gen egoísta. El gen egoísta es un libro de Richard Dawkins, que es increíblemente provocativo. Cualquier persona con un mínimo de curiosidad va a encontrar en este libro un compendio entrañable de conceptos muy interesantes, muy provocadores, que hablan incluso de las bases biológicas de cómo nos comportamos los seres humanos. O sea, muchas de las cosas que tienen que ver con cómo nos comportamos día a día podrían anclarse a conceptos básicos de evolución, y eso es lo que hace Dawkins de una manera magistral, lo ha ido reeditando a lo largo de los años y llenando de notas y de apéndices. Es muy interesante leer ese libro, así que como gran recomendación podría ser leer el gen egoísta. Pero bueno, en general, los libros de biología en general son todos muy interesantes, todos tienen algo que enseñarnos. Básicamente los invito a investigar y descubrir. Mire, Bueno. Fulgencia quiere preguntar algo, ¿se puede? Sí, Fulgencia. Sí, primero, la verdad, felicitarle por todo lo que usted ha explicado, que realmente personalmente para mí es muy novedoso y abre muchos campos a tener en cuenta. Yo quería preguntar concretamente a fecha de ahora, ¿cómo está el estudio de este centro que hay en Suiza sobre el Big Bang, sobre el origen del universo? ¿De qué estamos hablando exactamente, más o menos en estos momentos? Usted se refiere al gran colisionador de hadrones. Exactamente. Okay. Ayuda a poder... Esa es otra pregunta para mi amigo el astrofísico. Vale. En este momento yo no sé, no estoy al tanto de los últimos descubrimientos del funcionamiento del colisionador. Sé que ha sido pivotal, por ejemplo, si mal no recuerdo, para cuestiones como la determinación de partículas elementales que han sido teorizadas hace muchísimos años y que recién ahora se han podido descubrir, como por ejemplo el llamado bosón de Higgs, que es, digamos, fundamental para entender nuestro concepto de la materia en general. Es una partícula que está en el corazón de lo que podríamos llamar materia, pero la verdad que no estoy al tanto de los trabajos ni descubrimientos del colisionador. El colisionador básicamente es una máquina que justamente lo que hace es hacer chocar partículas subatómicas, que llamamos hadrones, en la idea de representar elementos de muy alta energía que nos permitan vislumbrar cosas que tienen que ver con el origen del universo. Por ahí creo que alguien en el chat hablaba de que conocemos lo que pasó un milisegundo después del Big Bang en adelante, pero ¿qué pasó antes de ese milisegundo, ¿no? Y bueno, esas cosas son justamente cosas que tratamos de abordar experimentalmente con herramientas como esta. De todas maneras es complejo preguntarse qué pasó antes, justamente porque son cosas que requieren un desarrollo tecnológico que quizás estamos todavía muy en el borde, que todavía no logramos o estamos apenas empezando a lograr. Y por otro lado, bueno, son especulaciones que, bueno, ojalá algún día, por supuesto, tengamos respuestas para dar al respecto, pero bueno, yo personalmente, desde mi formación profesional en este momento, no estoy para nada capacitado para responder ese tipo de preguntas. Lamento dejarte con No, solamente era por curiosidad. Y otra pregunta, si se me permite, era preguntar, ¿cómo está Marte? O sea, ¿lo tenemos más cerca ahora? ¿Hay algo previsto, algún viaje a Marte para seguir estudiando si hay vida? Y como usted ha explicado perfectamente, pero ¿puede ampliarlo un poco más?
Gracias. Tengo entendido que por ahora hay una nueva misión programada a Marte que se llamaba Perseverance, si mal no recuerdo, una misión de la NASA, que va, no tengo los detalles sobre en particular qué elementos lleva y sobre qué detalles de la composición y dinámica de los fenómenos en Marte va a estudiar en particular, pero sí sé que, bueno, es una idea ya, una fantasía a voces de Elon Musk, colonizar el planeta Marte y hacer misiones a Marte en los próximos años, ¿no es cierto? De hecho, toda su parafernalia de desarrollo de herramientas como los cohetes Falcon y cosas por el estilo, justamente apuntan un poco a eso, ¿no? A la posibilidad de facilitar el acceso a la humanidad a la colonización de Marte en forma estable. Primero supongo que vamos a tener que colonizar la Luna, creo que puede ser un poco más fácil porque está más cerca. Se habla de ideas de colonizar la Luna con fines mineros, por ejemplo, hacer minería lunar. Pero bueno, a ver, cuánto tiempo de acá que se logre es una gran incógnita. Hay gente que habla de que de acá a unos 10 años se van a mandar las primeras tripulaciones, las primeras misiones tripuladas a Marte. O sea, dentro del margen de los próximos años, de acá a 10 años, las primeras misiones tripuladas se van a mandar. Pero bueno, tampoco estoy muy al tanto del cronograma de ideas de cómo las pretenden llevar a cabo adelante para una ulterior colonización, propiamente dicha, ¿no? O sea, gente viviendo en forma estable allá, desconozco completamente. Creo que todavía tenemos un tramo un poco largo por recorrer. Muchas gracias. Bueno, acá Gracias. voy a leer algunos mensajes de Maite Pizerra, que es una querida amiga, dice: gracias Leandro, enhorabuena por lo fácil que lo haces y bien hilado que estuvo todo. Edgardo Murúa, que es el próximo gobernador del distrito, felicita al orador y al club y saluda al presidente del club. Nada, todo el mundo dice que... Y hay una pregunta acá que dice: ¿es factible que haya formas de vida diferentes que no se adapten a nuestras necesidades y que al basarlas en ellas descartemos planetas que en realidad sí la contengan? Es una pregunta de Agos. Tremendamente pertinente esa pregunta y la respuesta es absolutamente sí. En general, todas las cosas que les dije, o sea, como les comenté hace un rato, estamos todavía aprendiendo básicamente cosas sobre el origen de la vida, muchas preguntas todavía no tienen respuesta, y estamos como, digamos, bebés de pañales en muchas cosas. Ni hablar de especular con la posibilidad de vida como no la conocemos. O sea, hasta ahora la inmensa mayoría de las especulaciones se fundamenta en la vida como la conocemos, en los mecanismos que sí tenemos a la mano y que podemos investigar, y así todo estamos descubriendo todavía casi constantemente nuevas formas de vida dentro de nuestro propio planeta que nos siguen sorprendiendo en cuanto a sus adaptaciones y a sus estrategias, ¿no es cierto? Pero por supuesto que podría existir vida como no la conocemos. El tema es que justamente al no tener información en la Tierra sobre esas formas de vida, dificulta mucho la especulación, o sea, realmente tiene un carácter altamente especulativo y también hay muchas más incógnitas. Si ya tiene incógnitas la vida en la Tierra con lo que tenemos a la mano, imagínense las incógnitas que tendría una forma de vida basada en una química, por ejemplo, completamente diferente, o en estados de la materia completamente distintos también. Así que muy provocativo, básicamente, muy Lorena habla de la química basada en el silicio. Bueno, es una especulación también muy, muy abordada, la de la química basada en el silicio. El problema es que el silicio en nuestro planeta, en las condiciones que hay en nuestro planeta, básicamente, a ver, para ilustrarlo, si yo tengo una cerradura y quiero hacer una llave para abrir esa cerradura, típicamente lo que voy a hacer es hacer una llave de un material rígido, por ejemplo de metal, ¿sí? Bueno, imagínense si queremos abrir la cerradura haciendo una llave con arena o arcilla, ¿sí? Eso sería más o menos a tratar de hacer moléculas orgánicas con silicio. Si bien existe la posibilidad de armar cadenas de silicio, el silicio en general se asocia más con oxígeno que consigo mismo, forma silicatos, y las propiedades no son tan versátiles como para el carbono. Realmente es difícil imaginarse vida basada en el silicio. Si bien están muy pegaditos en la tabla periódica, sus comportamientos son realmente bastante diferentes y dificultan mucho la conceptualización de vida basada en esas químicas. Pero bueno, a ver, las posibilidades son virtualmente infinitas. El tema es que cómo sondeamos esas posibilidades o con qué grado de
de confianza podernos soltar esas posibilidades, siendo que son cosas que no podemos o no tenemos a la mano acá como muestras de vida alternativa, ¿no? Pero sí, la cuestión es que seguramente estamos subestimando los planetas que consideramos potenciales para desarrollar vida, gracias a que estamos mirando con las anteojeras de cómo es la vida en nuestro planeta, seguro. Pero es lo mejor que podemos hacer, por ahora. Bueno, ¿alguna pregunta más? Si yo puedo preguntar, pregunto, si no, no, porque ya pregunté. La pregunta mía, ¿sabe cuál es, doctor? Todo esto que nosotros escuchamos y vemos permanentemente de los extraterrestres, que cayó un ovni, no sé qué, y que se vieron los enanitos, esas cosas que se dicen, después desaparece y todo eso, ¿realmente existe, nos ha sucedido? ¿Han venido a la Tierra seres diferentes o es una leyenda? ¿Usted qué opina? Personalmente yo opino que no, pero es mi opinión personal. Como científico, la respuesta que te tengo que dar es: no existe a la fecha ninguna evidencia en absoluto de que eso haya sucedido. Ninguna. Bueno, Ya está. gracias. Lamento decepcionar a los fanáticos de los ovnis y cosas por el estilo, pero no, la cuestión es que no hay ninguna evidencia palpable de que nos estén visitando. Si nos están visitando, bueno, también nos podemos preguntar montones de cosas, ¿no? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué no piden hablar con, no sé, con gente y comunicarse y transferirnos tecnología? No sé, bueno. Nada, esto da para hablar largo y tendido, incluso ciencia ficción, Star Trek, Star Wars y cosas por el estilo, pero digo, no hay ninguna evidencia. La verdad que la respuesta de fondo es: no hay evidencia de ningún tipo que avale que los extraterrestres hayan visitado la Tierra en ningún momento. Muchas gracias. Bueno, Pepe, te dejo el Bueno, final para sí, agradecer. como siempre, Leandro, muy claro, muy didáctico, muy interesante. Muchas gracias, realmente, Rotary Club Libertador Recoleta. En este momento te estaríamos dando un certificado, pero te mando un certificado virtual, te mandaremos para otro momento. Siempre vamos a hacer un aplauso, podemos acá, me proponen hacer un aplauso entre todos, ahí, todos un aplauso. A ustedes también. Una cosita, Pepe. Sí. A todos los dejamos invitados porque el 14 de julio ya les vamos a mandar la invitación, vamos a hacer un seminario sobre innovación. Así que oportunamente les vamos a mandar a los que nos dejaron los mails, nos tomamos el atrevimiento de grabar los contactos, así que y los que tenemos habituales. Ya le vamos a invitar a todos. Acá por ahí la veo a Alicia, que hoy tuvimos buena noticia de participantes. Ya le vamos a invitar a todos la participación. Y para no ocuparle más, le agradezco a todos, amigos rotarios. Veo por ahí a René. Pepe, muchas gracias. ¿Puedo hacer un último comentario? Comente todo lo que quieran. Para todos ustedes que tengan hijos, primitos, hermanitos, lo que sea, en el rango más o menos entre los 9 y 13 años, y que quieran incentivarles las preguntas, la curiosidad, el entusiasmo por la ciencia, les recomiendo que busquen esta revista, que es Chicos de Ciencia Hoy, o Ciencia Hoy de los Chicos. Es una revista que está generada por la editorial Ciencia Hoy, una editorial, una organización sin fines de lucro, que básicamente se dedica a la divulgación científica justamente adaptada para chicos. Contamos con el aval de CONICET, y la verdad que estamos muy orgullosos de esto y que queremos que la gente lo conozca, justamente que tengan la posibilidad de darle a los chicos la oportunidad de generar un pensamiento crítico y de desarrollar ese amor por la ciencia que tenemos los científicos en general. Así que nada, los invito, están por la web, buscan Chicos de Ciencia Hoy, y hay muchísimo material para ver, particularmente ahora durante la cuarentena, el aislamiento obligatorio, hemos desarrollado podcasts, videos, y material puesto en común, digamos, puesto compartido, para que lo puedan disfrutar. Así que los invito cordialmente a conocer la iniciativa y ver qué les parece. Nada más. Bueno, Leandro, muchas gracias de nuevo. Agradezco a todos los amigos rotarios.